Ángel Negro, Virginia Cleo Andrews. Saga Castildo, segunda parte. Capítulo 23. Venganza. Iba a regresar a Winner Row. Por fin me había llegado el momento de dejar reposar el pasado y convertirme en la persona que siempre quise ser. Ahora sabía que los sueños de nuestra infancia suelen ser los más puros. Yo deseaba más que ninguna otra cosa seguir los pasos de Miss Marian Deal. Ser la clase de maestra que podía dar a una niña como yo una oportunidad en la vida, abrir el mundo de los libros y el conocimiento que suministraba el medio de salir de la pobreza y la ignorancia de las montañas. No me costaba realmente poner en peligro mi herencia Tatterton, pues ya no era una Zafia Castil agazapada en el margen de la sociedad. No, yo era una Tatterton, una Van Borin. Y, aunque me proponía no decir jamás a nadie nada de mi verdadera ascendencia, me hallaba, sin embargo, dispuesta a enfrentarme al hombre cuyo amor tan desesperadamente había necesitado de niña y que me había negado tan cruel e implacablemente. Ya no le necesitaba en absoluto, pero quería que él, y solamente él, supiera quién era yo. Tardé 3 días en llegar en coche hasta Winner Row, y durante el camino me detuve en Nueva York, en una de las mejores peluquerías, e hice algo que deseaba hacía años. Toda mi vida quise tener el color de pelo rubio plateado que poseía mi madre. Siempre había sido yo el ángel negro, delatado por lo que había creído que era mi pelo indio castil. Ahora sería el verdadero ángel radiante y esplendoroso, la rica muchacha de Boston a la que nadie miraría jamás con desprecio. No, yo no era ya una castil. Yo era hija de mi madre, y sabía que, por lo menos a un hombre, no le parecería yo la Heavenly Castil que él odiaba. No, él vería cuánto más parecida era a Leigh, y comprendería finalmente cuánto me amaba. Yo sería la Heavenly a la que tanto quería, pues al fin vería en mí a su amado ángel. Cuando llegué a la nueva cabaña del bosque, el abuelo casi no me conoció. Parecía casi asustado la primera vez que me vio, como si realmente se le hubiera aparecido un fantasma salido de entre los muertos. Entonces comprendí que, si alguna vez llegara a ver realmente a su Annie, lo más seguro era que le diese un ataque al corazón. «Abuelo», dije, abrazando su cuerpo, rígido y aterrado. «Soy yo, Heaven. ¿Te gusta mi pelo? Oh, Heaven, creí que eras un fantasma», exclamó con un profundo suspiro de alivio. Y cuando le dije que venía a quedarme a vivir con él, se mostró alborozado. «Oh, Heaven, todo el mundo vuelve a casa. El circo de Luke llega a la ciudad la semana próxima. Todos los Castil vuelven a Winner Row. ¿No es estupendo?» Así pues, no era yo el único Castil que regresaba para demostrar quién era ahora. Podría poner en práctica mis planes mucho antes de lo que había esperado. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Los habitantes de Winner Row no hacían más que hablar del circo. Se reunían en las esquinas, en la farmacia, en el salón de belleza y en las barberías, y abarrotaban el único supermercado con sus múltiples especulaciones sobre si era o no asistir a un circo en el que la mayoría de los artistas iban escasamente vestidos. Todo el mundo estaba tan ocupado con el asunto del circo que apenas si tenían tiempo para chismorrear sobre mí y del paso de mi blanco Jaguar a través de la ciudad. Yo estuve ocupada la semana anterior a la prevista llegada del circo. Permanecí arreglando la cabaña para dejarla lo más bonita y acogedora posible, lavando un viejo vestido que era preciso blanquear con escrupuloso esmero para que quedara bien. Luego, tenía que plancharlo, y yo no había manejado jamás una plancha, ni aun la mejor y más moderna que se podía comprar. Y sucedió que el día en que yo estaba instalando un artilugio llamado tabla de planchar, llegó Logan para darle al abuelo su provisión semanal de medicinas. Contuvo el aliento al verme. «Oh», dijo con aire azorado, «casi no te conocía». «¿No te gusta?», pregunté risueñamente, decidida a mantener distancias. «Estás guapa»,
Pero lo estabas más aún con tu propio pelo negro. Es lógico que digas eso. A ti te gusta todo tal como Dios nos lo ha dado. Pero ya sabes que la naturaleza se puede mejorar. Vamos a empezar a discutir otra vez. Y por una cosa tan tonta como el color de tu pelo. Sinceramente, me trae sin cuidado lo que hagas con él. No pensaba que te importase. Dejó sobre la mesa de la cocina el paquete que traía y miró a su alrededor. ¿Dónde está tu abuelo? Abajo, fanfarroneando acerca de papá y su circo. Por la forma en que se comporta, cualquiera diría que mi padre se había convertido en el presidente de los Estados Unidos. Logan permanecía en pie en medio de la cocina con aire turbado, mirando a su alrededor, sin querer marcharse todavía. Me gusta lo que has hecho en esta cabaña, parece muy acogedora. Gracias. ¿Vas a quedarte algún tiempo? Quizás. Aún no lo sé. He presentado mi solicitud al consejo escolar de Winner Row, pero no he tenido ninguna noticia todavía. Empecé a intentar planchar mi vestido. No te has casado con Troy Tatterton. ¿Por qué? Verdaderamente no es asunto tuyo, ¿verdad, Logan? Yo creo que sí. Te conozco desde hace muchos años. Te cuidé cuando estabas enferma. Te he querido durante mucho tiempo. Creo que eso me confiere algunos derechos. Pasaron varios minutos antes de que pudiera responder, con voz débil y llorosa. Troy murió en un accidente. Era un hombre maravilloso que tuvo demasiadas tragedias en su vida. Siento deseos de echarme a llorar por todo lo que él debía haber tenido y no tuvo. ¿Qué es lo que los multimillonarios no pueden comprar?, preguntó, con cierto tono burlón, y yo me volví para mirarle, con la plancha todavía en la mano. Tú piensas, como pensaba yo, que el dinero lo puede todo, pero no es así, y nunca lo será. Me volví y empecé a planchar de nuevo. ¿Quieres marcharte, Logan? Tengo un montón de cosas que hacer. Tom se va a alojar aquí, con nosotros, y deseo que la casa esté en perfectas condiciones cuando llegue. Esto tiene que parecer un hogar. Permaneció largo rato en pie detrás de mí, tan cerca que habría podido inclinarse hacia adelante y darme un beso en el cuello. Pero no lo hizo. Yo sentía su presencia, como si me estuviese tocando. Heaven, ¿intentarás encontrar un hueco para mí en tu recargada agenda? ¿Por qué habría de hacerlo? Tengo entendido que estás prácticamente comprometido con Macy Setterton. Todo el mundo me dice que Cal Denison ha vuelto a Winner Row solo para verte. Me volví de nuevo en redondo. ¿Por qué estás tan dispuesto a creer todo lo que oyes? Si Cal Denison está en la ciudad, no ha hecho ningún esfuerzo para ponerse en contacto conmigo, y espero no volver a verle nunca. De pronto, sonrió. Sus ojos color zafiro se iluminaron y le hicieron parecer de nuevo un muchacho, el muchacho que antes me amaba. Bueno, me alegra volver a verte, Heaven, y me acostumbraré a tu pelo rubio si decides conservarlo así. Dio la vuelta y salió por la puerta trasera. Yo me quedé mirando en su dirección, preguntándome. Cuando amaneció el día en que debía actuar el circo, el abuelo estaba tan ansioso por ver a su hijo menor y a Tom, que casi daba saltos de excitación mientras yo intentaba anudarle la primera corbata que llevaba en su vida. Refunfuñó, gruñó y me dijo que era peor que Stacy, que siempre estaba tratando de hacerle parecer lo que no era. No puedes hacerlo, Heaven, la ropa nueva no servirá, y en cuanto te vayas, yo no puedo cepillarme el pelo. Mi intención era hacer que se pareciera lo más posible a un caballero y demostrarles a todos aquellos presuntuosos de Winner Row que hasta los Castile podían cambiar. El abuelo llevaba, además, el primer traje de su vida. Le metí un pañuelo de colores en el bolsillo y jugueteé con él unos momentos, mientras él esperaba con impaciencia a que terminase. Vaya, ahora sí que me has dejado hecho todo un tipo elegante, dijo orgullosamente, contemplándose de arriba a abajo en el espejo de cuerpo entero que se había instalado en el dormitorio que yo utilizaba. Se pavoneó, acariciándose suavemente el poco cabello que le quedaba. Y ahora ten cuidado con tu ropa mientras yo me visto, abuelo. Pero no sé en qué entretenerme. Te diré lo que puedes hacer.
No salgas de la casa más allá del porche principal y no empieces a tallar madera, o cubrirás de polvo y serrín tu traje bueno. Siéntate junto a la abuela en una de las mecedoras y cuéntale todo lo que va a suceder hoy. Y estate allí sentado hasta que salga yo, preparada para irnos. Pero Annie no va a quedarse aquí sola, protestó con voz aguda. Luke también es hijo suyo. Entonces la abuela vendrá con nosotros. Sonrió cuando dije eso. Me tocó la cara con su arrugada mano. ¿Harás que ella también vaya elegante? ¿Claro? El abuelo me miró casi con respeto. Luego apareció en sus ojos una expresión admirativa. Siempre has sido una buena chica, Heaven. La mejor chica que se puede ser. Oh, impresionaba más de lo que jamás hubiera esperado verme elogiada por alguien en ese lugar de la montaña, donde nadie me había amado nunca lo suficiente. Y no vayas más allá del porche hasta que me haya preparado, le advertí. Si te manchas, tendremos que empezar otra vez desde el principio. Y me refiero a la bañera. Se alejó arrastrando los pies y refunfuñando sobre los muchos baños que se tomaban en aquella casa y en el agua que se derrochaba. Esa noche yo llevaba un fino vestido azul de verano, con sandalias azules a juego. Reservaba mi traje blanco para la segunda noche, en que los artistas del circo estarían más tranquilos y podrían quizá fijarse más en el público. La primera noche, todos los Castile se mostrarían a Winnie Row. La noche siguiente, yo mostraría a papá mi verdadera personalidad. Mis joyas eran auténticas, y sabía que era una necia por llevarlas a un circo. Pero imaginaba que nadie se daría cuenta al llevar aquel vestido barato, a no ser que poseyese también esa clase de alhajas. Cuando finalmente aparecí en el porche, lista para salir, el abuelo estaba tratando a duras penas que Annie no se pusiera nerviosa. «Está preciosa, ¿verdad, Annie?», dijo con aire complacido, aunque parecía turbarse siempre que mi pelo rubio atraía su atención. Una vez que hubimos vestido a la abuela hasta dejarla deslumbrante, yo insistí en que él se sentara delante, a mi lado, para que lo vieran bien todos los presuntuosos de Winnie Row, que pensaban que los Castile no podían parecer unos caballeros. «Pero yo no quiero dejar a mi Annie sentada ahí detrás sola», se quejó. «Ella quiere echarse y descansar, abuelo, y no tendrá sitio para hacerlo a menos que tú te instales aquí conmigo». Cuando le hube convencido de que era su deber dejarla descansar cuando ella quisiese, vino a sentarse a mi lado. Entonces, una amplia sonrisa de felicidad iluminó su arrugado rostro. «Menudo coche tienes, Heaven. En toda mi vida he ido tan suavemente. Toma los baches como si tal cosa». Despacio, muy despacio, avanzamos por la calle mayor de Winnie Row. Todas las cabezas se volvían. Ya lo creo que se volvían. Los ojos se salían de las órbitas al ver a los despreciables Castile circulando en un Jaguar descapotable de diseño especial. Y si había algo de lo que todos los campesinos entendían, era de automóviles. Por una vez en su vida, Toby Castile encontró su sentido de la dignidad y permaneció erguido y orgulloso, y solo se volvió para susurrar a su mujer, una vez que hubimos dejado atrás la calle mayor. «Annie, despierta ya. ¿Has visto cómo miraban? No has estado dormida todo el tiempo, ¿verdad? Había que ver cómo no nos quitaban el ojo de encima, ¿eh? No hay nadie que esté mejor que nosotros, ya no. Nuestra Heaven ha ido a la universidad y ha salido con todo lo que se puede comprar con dinero. Nunca vi las cosas que se pueden conseguir teniendo instrucción. Jamás había oído al abuelo hablar tanto, aunque él no sabía de qué estaba hablando. El dinero con que se había comprado este coche era de Tony, no lo había ganado yo». Con lo despacio que conducía, tardamos más de 1 hora en llegar, pero finalmente nos encontramos en los terrenos del circo, en las afueras de la ciudad. Habían sido instaladas 3 grandes carpas y muchas otras más pequeñas para las atracciones secundarias. La gran carpa central me impresionó con sus brillantes colores y sus numerosas banderolas que flameaban airosamente al viento. Gentes de 5 condados habían afluido para ver la gran parada. Luke Castile subiría a un estrado para soltar desde allí su perorata invitando a todo el mundo a entrar. Mientras el abuelo y yo íbamos paseando,
Las gentes se volvían a mirarnos, y yo oía sus cuchicheos. Es Toby Castile, el padre de Luke. Apenas si habíamos tenido tiempo de acostumbrarnos a tantos ojos que nos miraban, cuando una esbelta mujer vestida de rojo se nos acercó por detrás, gritando a pleno pulmón: ¡Espera! ¡Soy yo, tu hermana Fanny! Antes de que pudiera prepararme para hacer frente a la situación, Fanny se lanzó a mis brazos con desmesurado entusiasmo. «¡Oh, Santo Cristo crucificado, Heaven!», chilló con voz lo bastante alta como para que una docena de personas se volvieran a mirar. «Estás preciosa». Fanny me abrazó varias veces, antes de volverse hacia el abuelo y abrazarle también. «Vaya, abuelo, nunca te había visto tan elegante. Apenas si te conocía, con lo desastrado que sueles estar siempre». Esa era la clase de elogios que Fanny sabía hacer siempre. De 2 filos. Su vestido rojo con lunares blancos le quedaba tan ajustado que parecía pintado sobre su piel. Varias pulseras de oro se escalonaban a lo largo de sus bronceados brazos. Llevaba los negros cabellos peinados con una raya en medio y recogidos detrás de las orejas con grandes flores blancas de seda. De hecho, parecía un bello y exótico gato ataviado con colores inadecuados. Retrocedió un paso para mirarme. Sus oscuros ojos adquirieron una expresión atemorizada. «La verdad es que me asustas. Ya no pareces tú misma. Apuesto a que eres igual que tu difunta madre. ¿No te da un poco de miedo parecerte a alguien que ya está muerto y enterrado?» «No, Fanny. Me gustaría parecerme a mi madre. Nunca pude entenderte, nunca», murmuró, y luego sonrió tímidamente. «No me guardes rencor, Heaven, por favor. Seamos amigas. Vamos a ver a papá y olvidemos el pasado». Sí, yo pensaba que podría hacerlo hoy, por el abuelo y por Tom, con el que nos reuniríamos más tarde. Mañana por la noche, el pasado volvería a emerger. Me he librado del viejo Mallory. En cuanto comprendí que se había casado conmigo solo para que le diese hijos, me lo quité de encima. ¿Te imaginas a ese hombre pensando en hacerme un hijo, cuando ya he tenido uno? Le dije sin rodeos que no estaba dispuesta a echarme a perder la figura para que cuando él estirase la pata no pudiera yo encontrar ningún hombre joven. ¿Y sabes lo que hizo? Se puso furioso y me preguntó que para qué diablos creía yo que se había casado conmigo sino para que alumbrara a sus hijos. Cristo, si ya tiene 3 bien crecidos. Me dirigió una cohibida sonrisa. Gracias por intentar volver a comprar mi hija aquella vez. Sabía que no podrías lograrlo. Ellos no venderían a mi preciosa Darcy ni por todo el dinero que los Tatterton tienen escondido en sus cajas fuertes. Suspiré por haberla engañado. Nada de lo que el reverendo Wayland Wise me había dicho sobre mí misma me hacía sentirme bien. Temí que tuviese razón. De vez en cuando, mientras caminábamos hacia la carpa central, Fanny se volvía para abrazar al abuelo, antes de obsequiarme de nuevo con su afecto. El viejo Mallory me pasa una buena pensión, pero diablos, no tiene ninguna gracia tener dinero si no le das envidia a alguien. Heaven, vamos a demostrarles tú y yo a estos paletos lo que puede hacer la pasta. Yo tengo una buena casa encima de una montaña, allá, y tú te construyes otra al otro lado del valle, enfrente de la mía. Podemos saludarnos y hablarnos a gritos cuando el viento sea favorable. Era una idea divertida para un día de circo. Resultaba agradable estar con Fanny cuando ella se sentía feliz. Rodeada de risas y alegría, pude olvidar todo lo que había sucedido antes. Fanny no tenía la culpa de ser lo que era, como tampoco la había tenido Troy de haber sido lo que fue. Y tal vez pudieran encontrarse excusas para Tony si yo me indujera a mí misma a perdonarle. Sin embargo, él me había robado a Troy. Ver contento al abuelo me proporcionaba una gran satisfacción. No se cansaba de repetirme lo mucho que se estaban divirtiendo él y Annie. «Pero no queremos que se canse», advirtió hacia el anochecer, cuando se encendieron las luces y la gran afluencia de visitantes hizo más densa aquella multitud. Comenzaron a flaquearle las piernas, y al poco tiempo andaba arrastrando los pies y respirando con dificultad. Se nos había hecho tarde cuando llegamos a la plataforma donde papá habría estado soltando su perorata. La carpa principal se encontraba ya abarrotada, pero Tom nos había mandado localidades. Con el tiempo justo, nos dirigimos hacia los mejores asientos de la carpa. En el momento de sentarnos, la banda atacó una alegre y animada marcha. Al poco rato, se descorrieron unas cortinas y apareció una corta fila de elefantes indios cubiertos de chillones adornos
y con bellas muchachas montadas en sus lomos. El abuelo hinchó el pecho cuando vio a papá pavoneándose en el centro de la pista con su micrófono, presentando, con voz que se sobreponía a la música, a cada animal y cada jinete, y anunciando las maravillas que iban a aparecer. «Ese es mi Luke», gritó el abuelo, dando un codazo a Rex McGee, que se sentaba junto a él. «¿No es un tipo bien plantado?» «Desde luego. No se parece a ti, Toby», respondió un hombre que había perdido muchos bienes jugando al póker con papá. A la mitad de la función, el abuelo se encontraba en un grado tal de excitación que temí que no viviera lo suficiente para ver el final. Fanny estaba casi igual. Chillaba, gritaba, aplaudía. Y de vez en cuando se ponía a dar saltos de tal manera que los pechos casi se le salían por el amplio escote. Yo deseaba que supiera mantenerse quieta y no dar semejante espectáculo, pero lo que ella quería era darlo y desde luego lo conseguía. Cuando los leones saltaron al centro de la pista para lucir sus habilidades a las órdenes del domador, empecé a sentirme nerviosa. No me gustaba el número. Los animales, obligados a hacer estupideces como sentarse en unos pedestales, me desasosegaban. Yo continuaba buscando con la vista a Tom, y no lo encontraba. Deseaba que se fueran los payasos, que me estaban obstaculizando la visión con sus piruetas, distrayéndome de lo que más quería ver. Y entonces descubrí a Logan. Ni siquiera estaba contemplando a los leones. Me estaba mirando a mí con expresión ceñuda, a través de 3 metros de gradas cargadas de gente. A su lado, se hallaba sentada la pelirroja más guapa que yo había visto jamás. Necesité mirarla 4 o 5 veces para reconocer en su compañera a Maisie Setterton, la hermana menor de Kitty. Estaba saliendo mucho con ella. «He oído que Logan se ha prometido con Maisie», susurró rencorosamente Fanny, como si pudiera leer mis pensamientos. No sé qué es lo que ve en ella. Nunca he podido soportar a las pelirrojas naturales, con esa piel que se les llena de pecas con tanta facilidad, y nunca supe de una pelirroja que no fuese una asquerosa bocazas, incluso las artificiales. «Tu madre lo era», respondí con aire ausente. Sonrió de nuevo hacia donde Logan estaba sentado con Maisie, y su sonrisa de coquetería se troncó rápidamente en una expresión enfurecida. Mira a ese Logan haciendo como que no me ve, cuando ya lo creo que me ha visto. Bueno, yo no me casaría con un tipo tan serio y antipático como él, ni aunque me lo pidiera de rodillas y no quedara en todo el mundo otro hombre para elegir que Rex McGee. Y se le echó a reír en la cara al lívido y obeso McGee. Al poco rato, terminaron todos los números, y aún no habíamos visto a Tom, solo a papá. La multitud empezó a dispersarse. El abuelo, Fanny y yo nos dirigimos hacia el lugar en que Tom había dicho que nos estaría esperando. Pero no le encontré allí. Junto a la carpa en que se vestían los artistas, se hallaba solamente un payaso alto y delgado vestido con un estrafalario traje. Tropecé con uno de sus enormes zapatos verdes con lunares amarillos y cordones rojos. «Perdone», dije contorneando sus descomunales zapatos. Pero él me los puso de nuevo delante, y me volví para increparle. «¿Por qué no aparta los pies de mi camino?» Fue entonces cuando vi sus verdes ojos. «Tom, ¿eres tú? ¿Quién si no va a ser tan torpe y con unos pies tan grandes?», preguntó, quitándose su absurda peluca roja y sonriéndome. «Estás realmente maravillosa, Heavenly, pero no te habría conocido si no me hubieras dicho que te habías teñido de rubio». «¿Y yo qué?», exclamó Fanny, echándosele a los brazos. «¿No hay una palabra amable para mí, tu hermana favorita?» «Bueno, Fanny, tú estás como siempre supe que estarías, con más fuego que un cohete». A ella le gustó eso. Fanny estaba de un humor excelente. Torció el gesto al saber que papá se había ido ya al hotel donde se alojaban su mujer y su hijo y que no había esperado a vernos. En una pequeña tienda que olía a maquillaje rancio, a polvo y a pintura, Tom se quitó la caracterización y se puso ropa de calle mientras Fanny nos obsequiaba con historietas que yo no había oído aún. «Tenéis que venir a ver mi casa», dijo varias veces. «Tom, tienes que hacer venir también a papá, y a su mujer y al niño. De nada sirve tener una casa nueva preciosa, con piscina y todo moderno y flamante si no viene a verla nadie de la familia». «Estoy cansado, muy cansado», declaró Tom, tratando de contener un bostezo mientras ayudaba al abuelo a ponerse en pie. «Y el que la función haya terminado no quiere decir que haya acabado el trabajo. Hay que limpiar los terrenos,
Hay que fregar todos los puestos para que pasen las inspecciones sanitarias. Los animales actúan estando medio hambrientos, así que querrán comer. Los artistas tienen que descansar y yo estoy encargado de la mayoría de esas cosas. Así que te veré mañana, Fanny. Y quizá pueda ir a ver tu nueva casa. ¿Pero por qué demonios habías de querer comprar una casa aquí? Tenía mis razones, respondió hoscamente Fanny. Y si no vienes con nosotras esta noche, será como darme una bofetada y decirme que Heaven es la única que cuenta en tu vida. Tom, te odiaré siempre si me haces eso. Vino con nosotras. La nueva casa de Fanny, de estilo contemporáneo, se hallaba situada en una ladera, directamente enfrente de la cabaña de troncos. Sin embargo, el valle era demasiado extenso como para verse. Aunque cuando se gritaba en un valle, la voz llegaba lejos, muy lejos. «Voy a vivir aquí sola», declaró enfáticamente Fanny. «No tendré marido, ni amante, ni jefe de ninguna clase. No me enamoraré tan siquiera. Simplemente haré el amor. Cuando me canse del hombre de turno, lo echaré. Y poco antes de cumplir los 40 me buscaré algún tipo rico y lo tendré para que me haga compañía». Fanny tenía bien trazado su plan de vida, lo cual era más de lo que yo podía decir de mí misma. 2 grandes daneses fueron pronto soltados para que pudieran retozar y jugar con Fanny, a la que nunca le había gustado realmente ninguna clase de animal. «Tengo que tener perros feroces como estos ahora que todo el mundo sabe que mi ex me manda un buen fajo todos los meses», explicó. «Cada maldito hombre que contrato quiere estrujarme». «¿Quién habría pensado que Fanny Castile acabaría viviendo en un sitio así?», dijo Tom, como hablando consigo mismo. «Heavenly, ¿es esto tan grande como Farthingale Manor?», ¿qué podía decir yo sin herir los sentimientos de Fanny? No, toda la casa de Fanny podría haber cabido en una sola ala de Farthingale Manor. Y sin embargo, esta era una casa en la que se podía vivir, sentirse a gusto, en la que se podían conocer todos y cada uno de sus rincones. Me paseé por ella, mirando con interés las fotografías colgadas de las paredes. Me quedé mirando una en que se veía a Fanny en una playa con Cal Denison. Cuando mis ojos se volvieron para mirar los de ella, me sonrió malignamente. ¿Celosa, Heaven? Es mío ahora, en cualquier momento que me apetezca, y no es tan malo, salvo cuando está con sus padres. Tarde o temprano me desharé de él cuando me aburra. Yo me sentía ya muy fatigada. Deseé, y no por primera vez, no haberme dejado persuadir por Fanny para venir aquí. Bostezando, me puse en pie para marcharme, y en ese momento averigüé la verdadera razón por la que Fanny había vuelto a los Willys para quedarse a vivir allí. «Suelo ver a Wasey de vez en cuando», dijo inesperadamente en medio de nuestra conversación. Manifestó que le agradaría mucho que le dejase venir a visitarme una vez a la semana o cosa así, y me va a traer de cuando en cuando a mi pequeña Darcy. Ya la he visto 2 veces, y es preciosa. Desde luego, todo el mundo en Winnerow se enterará de lo que está pasando, y será entonces cuando yo tendré mi venganza. La vieja Mrs. Wise se va a pasar muchas noches llorando. Muchas noches. Sentí que me invadía una oleada de aversión hacia Fanny, y no era la primera vez. Ella no quería a Wasey. Ella no quería realmente a Darcy. Ella solo quería venganza. Me dieron ganas de abofetearla para que tuviera un poco más de sentido. Pero ella estaba tan borracha que perdía el equilibrio y se caía. Cuando salí de su casa, estaba gritando que me ajustaría a mí también las cuentas por todo lo que había hecho para privarla de su propia estima. Y allí estaba, a sus 20 años, casada y divorciada, odiándome porque ningún hombre la había amado nunca lo suficiente, ni siquiera su propio padre. Supongo que Fanny y yo teníamos eso en común. Forzada por alguna profunda compulsión, la noche siguiente fui de nuevo al circo, esta vez ataviada con el vaporoso vestido blanco que yo había lavado y planchado tan cuidadosamente. Acudí sola, sin el abuelo y sin Fanny. Volví a integrarme en la entusiasmada y sudorosa multitud que había acudido a ver a su héroe local, Luke Castile, el nuevo propietario, el hipnotizante presentador. Solo que esta noche era un poco diferente, pues la bella y joven esposa de papá, Stacy, estaba allí, estrujándose nerviosamente las manos cuando él salió a la pista a pronunciar su largo discurso de presentación, sin la menor vacilación ni fallo. Entonces, ¿por qué estaba tan nerviosa? Mi padre era un hombre espléndido y poderoso que irradiaba sensualidad. A mi alrededor,
Muchachas y mujeres se levantaban para aplaudirle y aclamarle a gritos, y algunas le lanzaban flores y pañuelos. Vi a mi hermano Tom, que había aspirado a ser presidente, reducido a un juguetón payaso para que papá tuviese lo que quería, pese a lo que deseaba él mismo. Pensé en nuestra Jane, en Keith y en Fanny, que había sido conducida a donde estaba de forma tan inexorable como yo había sido moldeada por el destino para ser lo que era. Y las palabras del reverendo Wayland Wise volvieron a sonar en mi cerebro. Tú llevas en ti las semillas de tu propia destrucción y la destrucción de todo aquel que te ame. Una idealista de la especie más trágica, la idealista romántica. Nacida para destruirte a ti misma y a los demás, como mi madre. Condenada. Me sentía condenada, igual que se había sentido en su momento Troy. Una y otra vez resonaron en el cerebro las palabras del reverendo, hasta que sentí que mi proyectada confrontación con mi padre era algo estúpido y equivocado, y que terminaría hiriéndome. Rápidamente, me puse en pie y me dispuse a salir. No importaba que la gente me gritara que me sentase y dejara de taparles la vista. Tenía que irme. Con las luces sobre mí, haciendo resplandecer mis cabellos rubios plateados, ataviada con el mismo vestido que mi madre llevaba la primera vez que él la vio en Peachtree Street. El delicado, costoso y viejo vestido blanco de falda y mangas ondulantes, el que yo había lavado y planchado con todo esmero, almidonándolo ligeramente. El vestido más bonito de mi guardarropa de verano. Y tenía que llevarlo esta noche por primera vez. Papá me estaba mirando, petrificado, desencajados sus oscuros ojos. Iba avanzando paso a paso hacia mí, apartándose de la jaula de los leones y del domador, que necesitaba su atención. Sucedió algo que me tomó totalmente por sorpresa. En los atónitos ojos de papá apareció una expresión de jubilosa e incrédula alegría. Mi corazón aceleró sus latidos en dolorosa respuesta. Mientras permanecía allí, sin saber qué hacer, sentí aletear las largas y amplias mangas de mi veraniego vestido, agitadas por alguna errante brisa nocturna que penetraba por la abertura de la carpa. Por fin, se alegraba papá de verme. Lo veía en sus ojos. Por fin iba a decir que me quería. «Ángel», exclamó. Avanzó hacia mí, con los brazos extendidos. El rifle resbaló de sus dedos, y la pistola que había sacado de la funda cayó silenciosamente sobre el serrín. Ella. Era a mi madre a quien estaba viendo. Siempre sería ella a quien viese, nunca a mí. Di media vuelta y eché a correr. Jadeante y llorando me detuve fuera. A mis espaldas se desató el tumulto. Los gritos, los rugidos, los chillidos de gentes enloquecidas, domesticados animales que se volvían salvajes. Quedé petrificada. Oí los disparos y me volví a medias. Me apreté la frente con las manos. ¿Qué ha ocurrido?, pregunté a dos hombres que salían corriendo de la carpa. Los leones han derribado al domador y se están cebando en él. Castile se ha distraído, y ellos han aprovechado la oportunidad. Luego, ese estúpido payaso de pelo rojo va y agarra el rifle, se mete la pistola en el bolsillo y entra en la jaula. ¡Oh, Dios mío, Tom! El hombre me apartó frenéticamente de su camino y continuó corriendo. Otro espectador prosiguió el relato. Todos esos leones amontonados sobre el domador, y el hijo de Luke, con más valor que el que yo he visto jamás, se ha metido sin vacilar en la jaula, tratando de salvar la vida de su amigo. Y luego, Luke ha visto lo que estaba pasando y ha entrado a salvar a su hijo. Dios sabe si alguno de ellos saldrá vivo de esta. Oh, Dios mío, yo tengo la culpa. No me preocupaba por papá, naturalmente que no. Se merecía todo lo que le pasara. Pero mi preocupación por Tom me hacía correr más rápidamente de lo que había corrido jamás, mientras me resbalaban las lágrimas por la cara. Una terrible infección se declaró en las heridas que las garras le habían causado a papá en la espalda. Transcurrieron 2 días mientras yo permanecía tendida en la cama de la cabaña de troncos del abuelo, forzándome a mí misma a pensar que aquel hombre que luchaba por su vida en el hospital se merecía lo que había recibido. Se lo había buscado hacía mucho tiempo, cuando decidió dedicarse al circo. Lo mismo que Fanny en su nueva casa, se estaba preparando para un día de ajuste de cuentas con la gente de la ciudad que siempre la había despreciado.
pues no se podía ir por la vida golpeando a diestro y siniestro sin derribar algún día el propio castillo de naipes. Tom había recibido heridas mucho más graves que papá. Él había sido el primero en entrar en la jaula con solo una pistola metida en sus abolsados pantalones y un rifle que había conseguido disparar una sola vez antes de que la fiera se lo arrebatase de un poderoso zarpazo. Y papá se había apresurado a tomar el rifle y dar muerte a 2 leones, pero no antes de sufrir heridas considerables. Y lo peor de todo fue que murió Tom, no papá. Tom, el mejor de todos los Castile, el que más me había amado. Tom, mi compañero de juegos, mi otra mitad. Él me había dado el valor que yo necesitaba para perseverar y para esperar el día en que nuestro padre me aceptase como hija suya. Los periódicos convirtieron a Tom en un héroe. Difundieron de costa a costa su sonriente fotografía y relataron la historia de su vida para que la conociese todo el mundo. Y esta aparecía gallarda, no patética. Solo cuando supe que papá viviría tuve el valor de comunicarle al abuelo la noticia sobre lo que le había sucedido a Tom. El pobre anciano no podía leer periódicos y no le gustaban los noticiarios. Prefería pasarse todo el día escuchando boletines meteorológicos en la radio mientras tallaba sus figuras de madera. Sus nudosas manos se detuvieron y se aflojaron luego hasta soltar el pequeño elefante que estaba haciendo para completar el ajedrez de animales que había empezado hacía tiempo a petición de Logan. «Mi Luke va a vivir, ¿verdad, Heaven?», preguntó cuando hube terminado. «No podemos dejar que Annie sufra otra pérdida. He llamado al hospital, abuelo. Ha superado el peligro y podemos ir a verle». «¿No me has dicho que Tom ha muerto, Heaven?». «Tom no puede morir cuando no tiene más que 21 años. Oh, nunca tuve mucha suerte para mantener a mis chicos junto a mí». En el hospital, dejé que el abuelo entrara solo en la pequeña habitación en que papá yacía completamente envuelto en vendajes desde la cabeza hasta los pies, con solo una mirilla por la que poder ver. Estremecida, fui a apoyarme contra una pared y lloré. Lloré por tantas cosas que hubieran podido resultar de manera diferente. Me sentí sola, terriblemente sola. ¿Quién me querría ahora? ¿Quién? Y casi como si Dios hubiera oído mi pregunta, unos brazos se deslizaron cariñosamente en torno a mi cintura y fui atraída hacia atrás contra un fuerte pecho. La cabeza de alguien se apoyó en la mía. «No llores, Heaven», dijo Logan, haciéndome volverme para tomarme entre sus brazos. «Tu padre vivirá. Es un luchador. Tiene muchas cosas por las que vivir. Su esposa, su hijo y tú. Es duro. Siempre lo ha sido. Pero no va a ser tan guapo en lo sucesivo. Tom ha muerto, ¿no lo sabes? Tom ha muerto, Logan, muerto. Todo el mundo sabe que Tom murió como un héroe. Su entrada en la jaula distrajo a los leones, que se estaban cebando en el domador, que tenía 4 hijos, y que está vivo, Heaven, vivo. Y ahora dile algo a tu padre». ¿Qué podía decir a un hombre al que siempre había querido amar pero no había podido? ¿Qué podía él decirme ahora, cuando ya era demasiado tarde para unas palabras que hubieran podido unirnos? Sin embargo, me estaba mirando. A través de aquella pequeña abertura, yo podía ver la tristeza en aquel único ojo, y su mano vendada se movió leve y torpemente, como si la hubiera tendido hacia mí de haberle sido posible. «Lo siento», consiguió murmurar. «Siento mucho lo de Tom». Me enjugué las lágrimas que empezaban a correrme por el rostro. «Siento mucho todo lo que ha marchado mal entre tú y yo». Creí oírle murmurar mi nombre, pero yo estaba ya huyendo del hospital, huyendo a un día de sofocante calor. Lanzándome hacia una farola, la rodeé con los brazos y grité realmente. ¿Cómo iba a vivir sin Tom en mi vida? ¿Cómo? «Vamos, Heaven», dijo Logan acercándose a grandes zancadas con el abuelo dando traspiés a su lado. «Lo que ya ha ocurrido no podemos cambiarlo». Fanny no apareció siquiera en el funeral de Tom. Sollocé, aliviada por el hecho de que él pudiera rodearme con sus brazos y perdonarme tanto. «¿Qué importa lo que Fanny haga o deje de hacer?», preguntó, volviendo hacia arriba mi rostro lloroso y mirándome gravemente a los ojos. ¿No éramos siempre más felices cuando Fanny no estaba?
Mientras permanecía allí, bajo la radiante luz del sol, parecía extraordinariamente sensible y cariñoso, semejante a Troy en algunos aspectos. Apoyé la cabeza en su pecho de nuevo y traté de contener las lágrimas. Luego, estábamos caminando los tres hacia el coche. «Estabas equivocada cuando dijiste que yo no te necesitaba», dijo Logan a mitad de camino hacia casa. El susurro de las hojas, el canto del viento en la hierba, las flores silvestres que perfumaban el aire con su fragancia, hicieron por curarme más de lo que podían hacer las palabras. A cualquier lugar que miraba, veía el verde de los ojos de Tom, y cuando titubeaba en mis decisiones, le oía hablar en mi mente, animándome a seguir, a casarme con Logan, y a abandonar las montañas y el valle tan pronto como se hubiera ido el abuelo. Le dimos sepultura el 16 de octubre. Lo depositamos junto a su amada esposa Annie. Estábamos todos los Castile en fila, papá, Stacy, Drake, Fanny y la mayoría de los habitantes de Winner Row. Había sido el valor de Tom, y no mi riqueza, ni mi educación, ni mis vestidos, ni mi nuevo coche, lo que había ganado su respeto. Incliné la cabeza y lloré, como si realmente el abuelo hubiera sido carne de mi carne, y antes de que nos alejáramos de su tumba, papá alargó el brazo y me tomó la mano. «Me arrepiento de muchas cosas», dijo con una voz baja y suave que nunca hubiera esperado oírle. «Te deseo éxito y felicidad en todo cuanto decidas hacer. Y espero, sobre todo, que de vez en cuando te pases por nuestra casa». Era curioso, solo ahora podía mirar al hombre a quien había pensado que odiaría siempre y no sentir nada. No sabía qué decir, solo pude asentir con la cabeza. En una vasta y solitaria casa, otro padre aguardaba mi regreso. Mientras me encontraba allí, en la ladera de la montaña, y miraba a mi alrededor, comprendí que algún día volvería a Farthingale Manor, y para entonces yo no sería ni una Castile ni una Tatterton. Para entonces, por la dulzura con que Logan me estaba mirando, yo sabía que iría conmigo, y tenía la certeza de que sería una Stonewall.